Radio Clarín. Radio Clarín de Colombia. Buen día, apreciada audiencia. De nuevo con el noticiero Radio Clarín de Colombia de hoy, 10 de noviembre del año 2024. Oiga, pues esto se sigue acercando San Buñuelo, San Buñuelito. Ay, hermano. Bueno, hoy tenemos noticias desde varias partecitas. Colombia, Argentina, Brasil, Puerto Rico, Suecia, entre otros. Estos son nuestros titulares. Es momento crucial para todas las izquierdas. Oiga, pues, papá, esto no es para que usted se quede sentadito allí pasándola de vacancito, ¿no? Bueno, esta vaina aquí ha ocurrido algo, pero ya fue solucionado. Repetimos. Bueno, son fallas acá técnicas. Disculpe, querida audiencia. Bueno, para los que apenas llegan, es momento crucial para todas las izquierdas. Generación de los 80s, cuando se fundó la Unión Patriótica, fueron muy resistentes. Evento macrorregional de derechos humanos. Es que por toda parte. Esperanza fallida en Puerto Rico, comunidades sin liderazgos. Salen a reclamar, Milei no le responde en el teléfono. Ay, pobre peluca, le quemó las neuronas y las ganas de volver a marcar. Frenesí ultraderechista en Brasil. ¿Esto por qué? Ya lo sabrán a su debido momento. Macondo, Fuerza Popular, director Prosperidad Social en Medallo. Europa invierta más en su propia defensa, carajo. Renunciar a las personerías sin renunciar al ADN de cada partido. Guaviare, buscar la unidad y entre las diferencias. Son, querida audiencia, los titulares del noticiero del día de hoy, 10 de noviembre del año 2024. Bueno, también para decirles que la semana que está terminando se han realizado muchas actividades, entre ellas la de la Dirección Nacional o Comando Nacional de Paro o Coordinadora Nacional Unitaria, como le quieran llamar, en la que se están señalando una cantidad de tareas como la del 21N, la del 25N, y pare de contar, y ya preparándose para el primer semestre del año 2025, porque esto no es que se está quedando quieto, no, esto viene desde los 70, este calor. Lo que pasa es que se desarrolla de diferentes maneras, pero el actor sigue siendo el mismo. Usted, mi querido Juan Pueblo, usted es el que piensa, el que cranea y el que proyecta, así a algunos les duela. Y entre tantos eventos se ha realizado, por ejemplo, también lo de el 8º Congreso de la Unión Patriótica, sí, aquel partido que casi fue diezmado militarmente con desapariciones, torturas, desplazamientos y de todo, desde la época de los 80s. Sí, señor. Sin embargo, así logra llegar avante, erguido y con muchas ganas de trabajar y sobre todo al proceso unitario y por la paz total. Se ha reunido esta semana en su 8º Congreso Nacional. De verdad que fue emocionante ver la cantidad de pueblo que había allí. Era tanta la gente allí que casi no podíamos encontrar el espacio propicio para que su presidenta Aida Abella Esquivel, es que me confundo, querida audiencia, porque yo estaba acostumbrado a decirle Aida Luz y ella me corrigió, soy Janet, Aida Janet Abella Esquivel, siempre le oye decir Aida Abella. Bueno, casi que no la pescábamos para entrevistarla, sin embargo, así a pesar de todo, logramos sacarla un momentico antes de que se preparara total la tarima y agarrarla, y allí habló para su noticiero Radio Clarín de Colombia y Clarín de Colombia. Luz Abella, nos encontramos con la presidenta nacional de la Unión Patriótica. Compañera, buenas tardes. Se instala hoy el 8º Congreso de la Unión Patriótica para la audiencia de Radio Clarín y la militancia UP. Sí, es el fruto de todas las conferencias y reuniones que hemos hecho en cada uno de los departamentos. Aquí hay gente del Guaviare, hay gente del Putumayo, está la gente de Sincelejo, está la gente del Eje Cafetero, está la gente de Boyacá, está la gente del Cauca, está la gente de Nariño,
no han llegado todos porque el aguacero nos está trancando. He tenido la oportunidad de encontrarme, compañera, con compañeros de los cofundadores de años de los 80. Sí, Ya me he encontrado con varios y me da infinita alegría. ¿Qué opinas de esa generación? Pues es una generación muy resistente. Aquí estamos los sobrevivientes. El grueso de nuestros militantes y de nuestros dirigentes fueron asesinados. Es en el primer listado que me dio alegría aparecer, el de la Corte Interamericana, para indemnizar. ¿Qué le dice a los indemnizables según la Corte? No, yo creo que eso es uno de los aspectos, no el más importante. El más importante es que el gobierno ha sido sancionado y el Estado ha sido declarado culpable del exterminio de un partido político que nació después del Frente Nacional. Aclarándole a la audiencia que no es al gobierno de Gustavo Francisco Petro el sancionado, sino a los anteriores. Compañera, retornando a aquella época cuando traíamos a Braulio Herrera y Iván Márquez, primer senador y representante de la Cámara, por aquel acuerdo en los 80 con el gobierno, senador y representante. ¿Qué significa ese momento a hoy, No, eso a tantos fue años? fruto de todas las conversaciones sobre la paz y de los acuerdos con el doctor Belisario Betancur, que era del Partido Conservador. Y luego cuando vamos a las elecciones y tenemos semejante resultado, 14 parlamentarios entre Cámara y Senado, el establecimiento se asustó. ¿Fue cuando la candidatura del compañero Jaime Pardo Leal? Sí, pero fue también un proceso largo, un proceso que venía de los grandes paros cívicos, de las marchas del campesinado en Colombia. Los que vivimos esas épocas tenemos a veces que contarle a los jóvenes, porque parece que eso hubiera sido así por generación espontánea. Una preguntita de pronto irreverente por la vaina que hiere sentimientos. Ahorita nos prestamos, trabajamos más de uno por la creación del partido único. ¿Qué va a ocurrir en el Congreso de la Unión Patriótica respecto al partido único? ¿Disolución no? Vamos a analizarlo, pero yo creo que hay un planteamiento que toma mucha fuerza, es el movimiento Pacto Histórico. Ahí, querida audiencia, fue la presidenta nacional de la Unión Patriótica, Aida Luz Abella, para su noticiero Radio Clarín de Colombia y Clarín de Colombia. Noticia en desarrollo. Gracias, compañera Aida. Yo soy Aida Yolanda. Aida Yolanda Abella. Ahí tienen lo que me embolató, porque yo siempre le decía Aida Luz. Es Aida Yolanda Abella Esquivel. Bueno, así fue que la abordamos ahí antesitos, momentos antes de iniciarse la instalación del 8º Congreso de la Unión Patriótica. Bueno, también esta semana se realizó un gran evento mega regional en Pereira sobre derechos humanos. Así nos lo hace saber nuestro corresponsal, Saúl Ignacio Peláez. Amable audiencia y un abrazo cordial. Los días 5 y 6 de noviembre de 2024 se llevó a cabo en la ciudad de Pereira el encuentro macrorregional para organizar y armar a nivel nacional el Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos, evento organizado por la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario. En ese encuentro que se desarrolló en el Hotel Cafeira de la ciudad de Pereira, se desarrollaron paneles con 6 grupos de interés, donde intervinieron todos los representantes de los departamentos del eje cafetero, Huila, Tolima y Antioquia. Durante el evento se expusieron todos los principales retos en cuanto a los derechos humanos en el aspecto nacional, porque estos derechos humanos tocan para todo mundo, para los periodistas, para los recicladores, para la gente del común, para los niños, para los jóvenes, para los adultos mayores. Y ya se había hecho algo parecido en Barranquilla y faltan 3 lugares más para desarrollarse. Pero esto es muy importante. Para Radio Clarín de Colombia, desde Medellín, Saúl Ignacio Peláez Arango. Gracias, Saúl. Y de Medellín nos vamos ahora para Puerto Rico. Los boricuas quedaron muy decepcionados. Por eso ya esto no se sabe qué hacer. A veces hasta dando la vida por defender la vida de los demás. Pero resulta que por ellos, por quien usted la ofrenda, todo entienden menos que ellos merecen su libertad, su emancipación. Y Puerto Rico, como los demás, inclusive también mucha parte de mi pueblo Colombia, aún se enojan y canibalizan al que los defiende. La pasada semana precisamente, se realizaban las elecciones allí por los boricuas en Puerto Rico y la esperanza era que coincidiendo con las elecciones
del imperialismo norteamericano iría a hacer una cachetada al imperio diciéndoles que no quieren ser más su colonia. Sin embargo, la desesperanza ha vuelto a los boricuas, porque desafortunadamente no fue así. Y así nos lo hace saber nuestra corresponsal desde Puerto Rico, Berta Yuber Sechi. Adelante, Berta. Buenos días, audiencia. El pasado 5 de noviembre se celebraron las elecciones generales aquí en Puerto Rico. La gran esperanza con la que miles de boricuas, sobre todo la población juvenil votante, quería que se convirtiera en realidad, no ocurrió. Los meses de propagandas mentirosas y asquerosas en contra de la alianza compuesta por el Partido Independentista Puertorriqueño y el Movimiento Victoria Ciudadana influyeron en la ciudadanía envejecida que representa la mayoría en esta colonia y que ha sido golpeada por un sistema colonial neoliberal diseñado para servir a los grandes intereses del imperio gringo y sus secuaces aquí en el archipiélago. Los actos de corrupción y las muchas irregularidades en el proceso electoral por parte del partido oficialista, el Partido Nuevo Progresista, incluyendo votos de personas ya fallecidas, que fueron intentos desesperados para frenar el empuje de la alianza, favorecieron a su candidata Jennifer González. Sin embargo, fue un evento histórico donde el candidato por la alianza, el dirigente del PIB, Juan Dalmau, logró posicionarse en el segundo lugar, desplazando así al Partido Popular Democrático, que por décadas se había turnado con el PNP la administración de este gobierno colonial. Pero los próximos 4 años prometen ser uno de luchas incesantes que se convertirán en la pesadilla del nuevo gobierno. El despertar de toda una nueva generación de jóvenes y del 60% del pueblo que votó en su contra, así lo está dejando demostrar en sus expresiones de repudio con el dicho "yo no me quito". El gabinete que está formando la nueva gobernadora está plagado de hombres misóginos y violentos que así ya lo han demostrado en administraciones pasadas y que ella ha rescatado. Somos colonia de Estados Unidos y por lo tanto no somos inmunes a su realidad. ¿Cuáles serán las repercusiones de la victoria de Trump aquí? La Jennifer pertenece al Partido Republicano de Estados Unidos y siempre ha salido a la defensa de Trump. Por otro lado, está el inversionista gringo radicado en Puerto Rico para beneficiarse de la Ley 60 de exenciones contributivas, el billonario parásito John Paulson, que se ha hecho propietario de los hoteles más lujosos de la isla y construye mansiones para que millonarios extranjeros se radiquen aquí y sigan desplazando a nuestra población. Se dice que él será nominado para secretario del Tesoro en la administración de Trump. Su política extrema de reducir los gastos del gobierno abonará asimismo a la política de la nueva gobernadora para el abandono del pueblo que ya ha sufrido por la imposición del neoliberalismo extremo. Esta combinación peligrosa será indudablemente un combustible más para nuestra lucha por la independencia. Desde Puerto Rico, para Radio Clarín de Colombia, les habló Berta Yuber Sechi. Ahí tenían la expresión de lo que le ha ocurrido al pueblo boricua. Nada distinto a lo que nos ocurre también al pueblo locombiano. Ay, carajo, porque esto anda escuadernado, patas arriba los unos y los otros también, y otros canibalizando al que trata de ayudar al que se cae. O si no, por ejemplo, escuchemos a la lideresa que a continuación nos va a narrar, toda enfurecida precisamente y con toda la razón. ¿Cómo va a ser que vísperas de elecciones? No, es que allá vamos, ya tenemos los votos, o ya pasaron las elecciones y perdimos y entonces la culpa es allá del pueblo porque no quiso votar, porque no comprendió nuestro programa, porque no le simpaticé. No, señor. Y como lo dice Viviana Castiblanco precisamente, gran defensora para los derechos humanos, además edilesa en la localidad de Canidé, en Bogotá, Colombia, es que cuando ese pueblo requiere de sus tales lidercitos, papá, sí, lo digo así con morbo, no están esas expresiones liderescas. Por ejemplo, en Bogotá, Carlos Fernando Galán le está quitando el agua a todo mundo. ¿A dónde están los líderes, carajo?
llámese senadores, representantes, concejales, ediles, de barriadas y demás, defendiendo, protegiendo, ya impulsando la revocatoria del mandato de Carlos Fernando Galán, carajo, porque por ahí los rumores aquí entre nos que nadie nos escuche. Ah, con que es directivo por ahí en la junta de Coca-Cola, ¿no? ¿Y cómo es eso que entonces esa envasadora y las otras envasadoras nunca se les acaba el líquido por ahí en los grandes almacenes de playa, de extensiones, siempre tienen líquido para vendernos bien caros, mientras que la agüita que nosotros producimos en nuestros páramos y toda esa vaina, protegiéndolos mediante el racionamiento, no nos llega, nos la quitan. Por eso es que a continuación, mejor escuchemos a Viviana Castiblanco, defensora de los derechos humanos e de Ilesa en la localidad de Tunjuelito, Bogotá. Bueno, regresamos nuevamente con la compañera defensora de los derechos humanos, Viviana Castiblanco. Buenas tardes, compañera. Buenas tardes, Manuel. Le oí expresar en una reunión reciente de la Coordinadora Nacional la problemática sobre infraestructura en Bogotá. Esto pues apuntando a la negligencia y tal vez desidia del alcalde Galán, Carlos Fernando Galán. ¿Cómo lo expresa? Pues Manuel, mira, te diré, mi apreciación respecto a la situación, más de cara también un poco a lo que ha sido mi trabajo político. Yo soy de Ilesa, de la localidad de Tunjuelito también, y te cuento que en el marco de esa gestión te puedo decir que ver el trabajo que maneja el alcalde Carlos Fernando Galán para Bogotá ha sido, a mi modo de ser, un trabajo que genera muchísimos sinsabores, no solamente por el tema de la infraestructura en vía pública y la cantidad de cemento que hay por toda la ciudad, sin tomar en cuenta todas las afectaciones que esto le genera a las comunidades en donde se están realizando las obras, sino que además también la manera en que se afrontan las problemáticas territoriales, como por ejemplo los recortes de agua que no tienen un control concreto y que en muchos de los territorios, por más que se dicen que son recortes de 24 horas, resultan siendo recortes de 24, 48 horas o más, sin ninguna atención por cuenta del distrito. Este tema precisamente ha llevado a movilizaciones espontáneas de las comunidades, amén de desaparecidos los liderazgos, entre comillas, juntas comunales, políticos y demás. Amable audiencia y un abrazo cordial. A continuación, un pequeño resumen de noticias. Paulito, espera que estamos escuchando a Vivianita, ya sigue, ya sigue. He observado en el territorio, y no solamente en la localidad de Tunjuelito, sino en diferentes localidades, es que efectivamente la gente se ha tenido que salir a las calles a manifestarse precisamente por la carencia del agua. Y esto lo están haciendo de manera casi que desorganizada, las comunidades solitas, los vecinos, las vecinas, en precisamente lo que podría parecer la ausencia de los liderazgos en el territorio. O mejor, la falta de fortalecimiento, porque los liderazgos existen, por supuesto, y hay liderazgos natos que surgen del territorio. Pero ¿dónde están entonces los liderazgos nuestros que le estén apostando precisamente? A propósito de eso, viene cogiendo mucha fuerza la impulsar la revocatoria del mandato de Carlos Fernando Galán, alcalde de Bogotá. Mira, te voy a contar que sobre eso no sabía nada. Hoy me sorprendió, escuché en la reunión unas propuestas al respecto. Yo todavía no he visto o no he contemplado una posición como esa, porque además la conocía hoy, como te digo, me toma por sorpresa, pero habrá que mirar, ¿no? Eso tiene tanto de largo como de ancho, y también pues parte del apoyo popular, y habrá que ver si el apoyo popular realmente es acompañar una iniciativa como esa. Bueno, así como las comunidades en los barrios están movilizando por carencia de los servicios públicos, hay otra comunidad que son los vendedores ambulantes, la economía informal, no tiene seguridad social, no tiene nada, sin embargo los están corriendo, los están desalojando de aquellos espacios que han venido recuperando. Sí, las problemáticas con el sector de vendedores informales y con todo lo que tiene que ver con la informalidad es una problemática que no es de hoy, no es de ahorita, ha venido de décadas atrás, y nos preocupa que efectivamente no cuentan con unas condiciones laborales concretas, no cuentan con una estabilidad concreta. Eso es claro, precisamente por su misma informalidad, pero además es la forma en que en este momento lo está manejando Galán, que lo está haciendo de una manera arbitraria, hostil, violenta, pero que además no genera espacios de diálogo reales y concretos y que realmente aterrice soluciones a las problemáticas de los vendedores informales. Es así en español y sin anestésico, querida audiencia, su noticiero Radio Clarín de Colombia y Clarín de Colombia. Muchas gracias, compañera. Muchas gracias a ti, Manuel. Ahí escuchaban directamente de una gran lideresa en la localidad Tunjuelito de Bogotá, también además con la particularidad defensora de los derechos humanos. De eso que muy pocos lo hacen en la vida real. Lo hacen desde los parlantes, desde las redes sociales, pero nunca van al barro porque saben que chumbimba es lo que uno recibe por defender al pueblo. Clandestinidad, corra, aguante hambre, tire pata, canilla, pie y de todo por huirle al criminal que nos persigue por defenderlo a usted, mientras florece la ingratitud muchas veces de la mayoría del pueblo. Puede hacer que el pueblo reflexione. Aún seguimos persistiendo en que prevalece la vida
y la verdad. Bueno, oiga, y las neuronas se queman también con pelucas. Yo por eso no uso peluca. Mi cabello es natural. Porque las neuronas le quemaron la peluca a alguien y como el perrito quedó ladrando el Milei, márquele, márquele al mandíbula larga de los USAs. A ver si le contestaba. Hello. ¿Cómo se dirá? Neurona quemada. Y tal vez para no decírselo en el inglés ni en el castellano, no le contestó el trompudo al Milei en Argentina. Mejor que nos lo cuente a su estilo desde Buenos Aires, nuestro corresponsal Alberto Más. Hola amigos. Tras el triunfo de Donald Trump en Estados Unidos, Javier Milei, a pesar de mostrarse ante Washington como un perrito faldero, no logró que el presidente electo norteamericano le atendiera el teléfono. A pesar de haberlo hecho con otros presidentes regionales como Sheinbaum de México y Bukele de El Salvador, y a pesar de que en la Casa de Gobierno argentina no se cansan de repetir que Trump es amigo del mal llamado libertario y que, además, cuando concurra nuevamente a los Estados Unidos, tendría un trato especial. Indudablemente, el poder no es muy afecto a los arrastrados. Indudablemente, los usa y los tira. Mientras las protestas continúan, ahora en especial en Aerolíneas Argentinas, que el Ejecutivo acaba de informar que si no se puede privatizar, la cerrará, con lo que Argentina se quedaría sin línea aérea de bandera, un negociado más para los grupos económicos concentrados extranjeros. Los empleados aeronáuticos están denunciando un vaciamiento de la empresa. Sería la tercera vez que esto ocurre en su historia. En esa línea, acaba el gobierno de firmar un decreto presidencial por el que desregula el servicio de rampa de los aeropuertos en medio del conflicto con los trabajadores que hacen ese trabajo. Tareas que podrán ser efectuadas por la Policía de Seguridad Aeroportuaria y autorizando a los empresarios por 15 años a realizar ese servicio que hasta ahora lo hacía el Estado. Mientras esto ocurre, con Paolo Roca, el mayor empresario metalúrgico y un hombre de los más ricos y poderosos de la Argentina, que apoyó a Milei en las elecciones, ahora se queja por la abrupta caída de las ventas y la producción, amenazando con que deberá despedir a más de 1.600 trabajadores. El consumo en picada. Crece la pobreza y la indigencia. Y la dirección política opositora y los dirigentes gremiales en otra sintonía e inmersos en internas alejadas de los intereses del pueblo. Parece que la resistencia al nazifascismo de Milei será con la cabeza de los dirigentes y no con los dirigentes a la cabeza. Desde Argentina reportó Alberto Más. Ahí tiene, querida audiencia, ¿no? Ay, carajo. Desde gobernantes hasta pueblo. Lo grave, querida audiencia. Sé que usted que me sintoniza no le cae el guante en este caso. Pero la mayoría de los esclavos osan pegarle a su defensor, inclusive canibalizarlo, matarlo y de todo, porque este ha osado darle un castigo al que explotaba al otro esclavo. Ah, habráse visto, dijo el otro, Arígolo Vargasville. Bueno, y esto se traslada ahí de Argentina, como de Colombia, Argentina y por toda parte, porque todavía queda este pueblo de las rodilleras. Nos vamos ahorita ahí cerquitica, al Brasil. Un frenesí increíble. Fiestas, aplausos, suenan voladores, abrazos, se bailan, se telefonean. Bueno, se les llegó la Navidad y el Año Nuevo ya. ¿Y saben por qué? Dice que porque ganó el Trump. Oiga, porque tiene nuevamente amo. Están felicitando. El frenesí, oiga, el frenesí es incalculable. Y así nos lo hace saber desde Brasilia nuestro corresponsal Bruno Lima Rocha. Adelante, Bruno. Hola audiencia, noticias desde Brasil. Miren, hay un frenesí de la extrema derecha, la ultraderecha en Brasil, después de la victoria, la reconducción
de Donald Trump a la Casa Blanca, al Poder Ejecutivo, aún el país más poderoso del mundo. El operador de este acercamiento fue el hijo número 3, el diputado nacional Eduardo Bolsonaro, que está desde ahora en un plan de defensor público de su papá, que tiene, al contrario de lo que pasa en Gringolandia, sus derechos políticos casados. Jair Messias Bolsonaro tiene su derecho político casado por una serie de crímenes electorales y crímenes políticos que ha cometido mientras era presidente. Si estuviera pasado allá en Hamburguestán, este sinvergüenza no habría retornado a la Casa Blanca, por más chancherío económico que haga en este país y el aumento del costo de vida que no pudo ser reducido por el gobierno Joe Biden. Desde Brasil, la extrema derecha está diciendo que sería imposible que la Suprema Corte Nacional confronte, enfrente a una decisión, a un pedido siquiera, o una presión desde Washington. Estos son los gusanos más gusanos de los gusanos, los cipayos más cipayos de los cipayos, los peores vendepatrias. Y quería concluir con eso, ¿no? La familia Bolsonaro se cree en su fantasía que la toma de posesión de Trump va a cambiar su condición política en Brasil. Legal, no lo va. Para Radio Clarín de Colombia les habló Bruno Lima Rocha. Gracias, Bruno. Y así como lo hemos venido diciendo hace tiempos, hace años, décadas, y recientemente con las asambleas territoriales, 29 departamentos, más la de Bogotá, realizada recientemente, y la de 14 y 15 de septiembre también, del presente año en la Universidad Nacional, donde se esperaban 5.000 asistentes de todo el país, y se pasó. 7.400 delegados llegaron allí. Así se siguen aunando cada vez más fuerzas, todos los días, por la paz total, por las reformas sociales, por la unidad y la paz. Esta vez, así como llegó liberalismo de base, que próximamente, oiga pues, ahí va el anuncio, y de cortesía de su noticiero Radio Clarín de Colombia, se reunirá la Convención Liberal en Disidencia. Sí, señores, allá en el Hotel Tequendama. En el Hotel Tequendama próximamente, ya muy próximamente, se estará reuniendo la Convención Liberal en Disidencia, que no estuvieron de acuerdo con lo que el propietario del Partido Liberal recientemente en Cartagena hizo, donde hubieron golpes, ¡ole! Y reos y de todo, y pidan policía, y se impuso el atornillado. Por eso se están retirando y por eso siguen llegando al proceso unitario de este lado. Y así como ellos, también tenemos que Macondo, Fuerza Popular, irrumpe también en este proceso de unidad, y qué mejor escuchemos a uno de sus protagonistas. Hagan un favor para Clarín de Colombia y Radio Clarín. Compañeros, compañeras, un saludo muy especial. Soy Jefferson Rojas del Departamento Norte de Santander. Hacemos parte de un movimiento que se llama Macondo Fuerza Popular. Es un conglomerado de personas que creemos que este país tiene solución y que nosotros somos esos agentes de cambio que debemos ser protagonistas en nuestros territorios. Por eso les insto a que sigamos apoyando todos estos espacios organizativos como lo son la Asamblea Nacional Popular y demás. Les quiero contar que Macondo hace presencia en más de 14 departamentos del país. Son más de 150 jóvenes, adultos mayores, padres de familia y personas que desde nuestros liderazgos personales queremos apostarle a la alternatividad, ir en contra de esa hegemonía que este país ha padecido en términos políticos y sobre todo brindarle las soluciones sociales y comunitarias a nuestras familias y a las personas que lo requieren. Así que la invitación siempre a que estemos más unidos que nunca. Se nos viene un reto fundamental para asumir en el año 2025 y es prepararnos para esa lucha política y esa batalla que se nos viene en 2026, en donde está en juego la vida. Creo que ese es el mensaje que debemos tener claro, y es: vamos a jugar la vida de nuestras comunidades y de este país contra la política de la muerte. Entonces, ¿Cómo hicieron para posicionar la palabra Macondo por el país? Macondo nace de una gran líder política que se llama Gabriela Pozo Restrepo. Fue consejera del presidente Gustavo Petro
estuvo trabajando en la Presidencia de la República con él como consejera de Juventudes de la Presidencia, alta consejera, y ella con ese gran trabajo que realizó en el año pasado, en el año 2023, pues logró reunir muchos liderazgos juveniles del territorio, de diferentes departamentos del país, y por esa razón llegamos y nos hicimos uno en aras de también procurar la unidad desde los territorios y también dejar un poco de lado el centralismo. Y Macondo, Fuerza Popular en la Asamblea Nacional por las Reformas Sociales, la Paz y la Unidad, ¿cómo está? Macondo fue protagonista en diferentes espacios en el marco de la Asamblea Nacional Popular. Asistimos más de 50 personas del movimiento, estuvimos participando de las diferentes mesas de trabajo y sobre todo también pensándonos este país desde la mirada del territorio, ¿no? Porque si bien se reunieron muchas fuerzas en Bogotá, también los territorios tienen una importancia en su voz. Esa fue la voz que llegamos acá a Bogotá, todos unidos, para llevar, por supuesto, propuestas que nos permitan transformar. Muchas gracias, compañero. Compañeros, compañeras, un saludo y de verdad para el 25, unidad, para el 26, ser gobierno nuevamente y ser poder en Colombia. Así es. Ahí tenían pues precisamente a Macondo Fuerza Popular. Y como ellos vienen más, y probablemente el partido único, es probable, de pronto se me viene acá a la cabeza, alguito alcanzo a escuchar de los que se reúnen por allá, porque pues yo por allá no alcanzo a llegar, no sé caminar en las ciudades, que se va a llamar Movimiento Pacto Histórico, muy parecido al actual Pacto Histórico, solamente que con el agregado de movimiento, la personería jurídica y la llegada, no adhesión, aquí nadie se está adicionando a nadie, la hermandad de las diferentes fuerzas políticas, sociales y demás, técnicas y demás, todo el mundo, pues tienen que estar debajo de una personería jurídica. Y para una cierta similitud con el gobierno del cambio que nos gobierna en la actualidad, pues qué mejor que sea Movimiento Pacto Histórico, ¿no? Pues me parece, ¿no? Yo en medio de mi brutalidad opino que por ese lado puede ir. También esta semana, el día 8, fue la inauguración de la sede nacional de la Colombia Humana, así como se lo hemos presentado hace 8 días, mostrándole cada uno de los cuartos de las oficinas, hasta tiene comedor, sala, comedor, buena cocina, sala para reuniones. Si usted es militante o amigo, necesita un recinto, un espacio para una reunión, allí lo encuentran. Y de la manera más camareril fue la inauguración de la sede nacional de la Colombia Humana, ubicada en la calle 17 con carrera 27, esquina de Bogotá. Bueno, continuamos. Esta semana también estuvo en Medellín el director nacional de Prosperidad Social. Así nos lo hace saber Saúl Ignacio Peláez desde Medellín. Amable audiencia, el jueves 7 de noviembre hizo presencia en la ciudad de Medellín y particularmente en el Paraninfo de la Universidad de Antioquia, el director de Prosperidad Social, el senador de la República, Gustavo Bolívar. ¿Qué hizo Gustavo Bolívar en su presencia, acompañado de Isabel Cristina Zuleta, la senadora del Pacto Histórico acá en la ciudad de Medellín? Hacer unos anuncios muy importantes relacionados con la paz urbana en Medellín y en el Valle de Aburrá. Lo mismo, unos anuncios muy importantes para jóvenes en paz que tienen relación con esa juventud libre de conflictos en toda el área metropolitana del Valle de Aburrá y particularmente en los barrios populares de Medellín. Estuvo en un cabildo abierto conversando con la gente sobre esos dos temas, pero también en el camino se aparecieron unos temas que no estaban en principio en la agenda, pero que Gustavo Bolívar se comprometió con todas esas personas a hacer las articulaciones que correspondieran con cada uno de ellos. De todas maneras, fue muy fructífera la visita del mismo. Para Radio Clarín de Colombia, desde la ciudad de Medellín, Saúl Ignacio Peláez Arango. Gracias, Saúl. Ahora es bueno que nos vayamos un poquito de Colombia, que le metimos mucho pedal esta vez a Colombia. Suecia, Europa, bueno, a decirlo, Europa que atienda más bien su casa primero, ¿no? Es como lo más justo, porque así como algunos dicen que no, que presenten las actas. Oiga, si lo que más hay que respetar es la soberanía nacional, la autodeterminación de los pueblos, y esto va para quien le caiga, papá, no importa quién sea.
pero el que se entrometa en la soberanía nacional contra la autodeterminación de los pueblos, sea quien sea, la lleva desde Radio Clarín de Colombia y Clarín de Colombia y concretamente desde este servidor. Ay, carajo, más bien no nombro, pero cáigale a quien le caiga. Se respeta la soberanía nacional. ¿Por qué esos que hablan tanto, que por qué Maduro no presenta las actas? ¿Por qué ahorita este martes no gritaron? ¿Por qué Trump o el Consejo Electoral o como lo llamen en los Estados Unidos de los mandíbulas largas allá en el norte? ¿Por qué no le exigen las actas? Porque yo no escuché leer actas. Yo no escuché nada de resultados de escrutinios. Oiga, y el pueblo salió de una vez a festejar. ¿Cómo es de hipócrita, mi querido Juan Pueblo? ¿Cómo le rinde el pleitesía, el venia al amo, a su verdugo, al que lo explota? Bueno, esta vez entonces nos dice José Cheo Sánchez desde Suecia, le recomienda a aquellos, bueno, que más bien dedíquense a arreglar la casa primero antes que meterse con la de los demás. Así nos lo hace saber nuestro corresponsal José Cheo Sánchez. Buen día, audiencia. Europa debe invertir más en su propia defensa. Ese mensaje fue recalcado por muchos líderes europeos que se reunieron en Budapest este jueves, un día después de que se anunciara que Donald Trump había ganado las elecciones presidenciales de Estados Unidos. Hoy debemos dar un mensaje más claro al nuevo gobierno de Estados Unidos. Primero, que apoyaremos a Ucrania tanto tiempo como sea necesario. En segundo lugar, que Europa debe hacer más por fortalecer su propia defensa. Con Donald Trump como presidente, Europa teme que Estados Unidos le dé la espalda tanto a la OTAN como a Ucrania. Así lo dijo el primer ministro finlandés, Petteri Orpo, camino a la cumbre con la Comunidad Política Europea, abreviada EPC en inglés, en Budapest, Hungría, el jueves por la mañana. Unos 40 jefes de Estado y gobiernos europeos, incluidos Zelensky de Ucrania y Erdogan de Turquía, asistieron a la reunión de la Comunidad Política Europea, la quinta consecutiva. La idea de la Comunidad Política Europea fue ideada por el presidente francés Emmanuel Macron después de la invasión rusa a gran escala de Ucrania, con un foro para que los países europeos hablaran sobre defensa, energía y migración fuera de la Unión Europea y la OTAN. En su discurso de apertura el jueves, Macron abogó porque Europa se vuelva más ofensiva en el mundo exterior, tanto económico como militarmente. Este es el momento decisivo de la historia para nosotros en Europa. La primera reunión se celebró en Praga en octubre de 2022. La de Budapest será la quinta consecutiva. Participan 42 países, así como representantes de diversas organizaciones como la Unión Europea y la OTAN. Para Radio Clarín de Colombia les habló desde Suecia José Cheo Sánchez. Ahí tenían a José Cheo con las recomendaciones para aquellos burguesitos de la Unión Europea. Nos regresamos para Colombia, pero no sin antes decirles, el 21 de noviembre son 5 años del gran estallido social, cuando el pueblo se levantó y dijo no más, y basta ya. Por eso para este 21 de noviembre, gran jornada nacional en recordatorio de este quinto aniversario del estallido social. Me han dicho que pronuncie acá que los líderes que fueron perseguidos, bueno, no los que están todavía en la prisión, pero desde allí lo pueden hacer, pero los que están libres, traten de coordinar con la Coordinadora Nacional para el uso de la palabra, para que el día 21 de noviembre uno de sus voceros lleve la vocería allá en la tarima, porque acá no se suplanta a nadie. Cada proceso, cada sector social, étnico y demás, hablan por ustedes mismos. Acá ninguno vamos a hablar por ustedes. Ustedes mismos tienen los micrófonos y los espacios para hacerlo saber. Esto es el 21 de noviembre.
En Bogotá, desde el Parque Nacional a la Plaza de Bolívar, arranca la jornada a las 9 de la mañana. Y en todas las ciudades de Colombia y hasta en el exterior, las comunidades están organizando sus propias agendas, como lo van a recordar. Por otro lado, el día 25 del presente mes, también grandes jornadas, plantones y movilizaciones respecto ni un feminicidio más, ni un feminicidio más. El día 25 de noviembre también se está acordando para que todos los territorios autónomamente organicen esto por sus localidades, sus provincias, pueblos, poblados, barreras y demás. Bueno, también seguimos hablando sobre la unidad y así nos lo hace saber el representante de la Cámara por Colombia Humana, Alejandro Toro. Dice, tener una sola personería política implica renunciar a las personerías. O sea, por ejemplo, el pacto histórico son varias personerías, o sea, de los partidos que están allí internos, pero por eso tienen que desaparecer todas estas personerías jurídicas para crearse un solo partido, que probablemente se va a llamar Movimiento Pacto Histórico. Pero recomienda el representante Alejandro Toro de Colombia Humana que sin renunciar al ADN. Esto quiere decir que en el futuro, cuando los de extrema derecha, escuchen decir que alguien habló distinto al otro, no vayan a decir que es que ya se rompió el movimiento Pacto Histórico, no sean así de ilusos tampoco. Lo que pasa es que el movimiento Pacto Histórico, si es que se llega a llamar así, me inclino por este nombre, va a ser también compuesto por tendencias. Por ejemplo, una tendencia es Colombia Humana, otra Maíz, otra Unión Patriótica, otra Comunes. O sea, cada partido en actualidad, más otras expresiones sociales, populares, van a ser tendencias, pero todas dentro del marco estatutario de ese nuevo movimiento político, llámese como se llame. Y así vamos a escuchar entonces al representante Alejandro Toro, quien nos lo explica mucho mejor. ¿Es posible esta fusión de partidos en torno a uno solo? Bueno, yo tengo mucha esperanza, primero porque es una línea directa del presidente que nos invita a que mejoremos las opciones reales de poder. Como lo decía, la Asamblea Nacional de Colombia Humana le dio un mandato a la nueva Junta para que busque la unidad. También ahí tenemos unos mensajes del Polo Democrático Alternativo al decir que en su próximo encuentro buscará muy seguramente esa misma línea. Y entonces, con esos dos mensajes, uno esperaría que los compañeros y compañeras de la UP también puedan ir hacia ese camino. Grupos, movimientos o partidos o que se consideran así. Hoy tenemos el caso de muchos movimientos. Estoy hablando, por ejemplo, el caso de Fuerza Ciudadana, de Independientes, del PTC, de Todos Somos Colombia, que deben llegar con garantías. Si no les aseguramos eso, pues muy seguramente... A propósito de eso, representante, hay militancia y amigos del pueblo que tienen temor a la disolución de personerías jurídicas por la creación de un solo partido. ¿Cómo se lo explicamos a esa audiencia que aún no alcanza a comprender la disolución de personerías y crear una sola? Bueno, hay que recordar que es un asunto legal, no solamente es ni siquiera emocional o de estrategia, es que nosotros ya no podemos ser como la coalición porque superamos ese 15% durante las elecciones, entonces sí o sí tendríamos que ir con una sola personería, pero nosotros tenemos otro problema y es que luego está el umbral que más o menos va a quedar en 700.000 votos. Y creo que ningún partido, muy pocos partidos en el país, sobre todo nosotros, los de izquierda, alternativos, tenemos esa votación. Entonces, ¿qué estrategia nos queda? Tener una sola personería y va a implicar renunciar a las personerías, pero escuchen, renunciar a las personerías no es renunciar al ADN de la estructura. El Polo tiene unos idearios, unos postulados diferentes a los de la UP, diferentes a los de Colombia Humana. Entonces, lo que haríamos es un partido único o unitario con tendencias. No perdemos el ADN y no perdemos... Interesante lo que dice el representante, querida audiencia de Radio Clarín de Colombia y Clarín de Colombia. No estamos casados con las siglas, es lo de menos que desaparezcan siglas. Lo importante es la unidad y sobre todo unidad orgánica y programática, ¿no? Sí, claro. También, y una unidad en medio de la
diferencia también, porque como decimos, se conservan diferentes posturas, pero bajo un mismo ideario, y es el pacto histórico con vocación de poder, no solo de discusión, sino volver a ganar las presidenciales, tener un Congreso mayoritario y prepararnos para las locales. Ahí tiene, querida audiencia, no tienen a representantes improvisando. Ahí escuchaban al representante Alejandro Toro por el departamento de Antioquia y del Pacto Histórico. En este mismo orden de ideas, tenemos que es momento crucial para todas las izquierdas, movimientos progresistas, alternativos, etcétera, que crean en el cambio para la unidad. Oiga, y así nos lo hace saber, con mucha sabiduría y pujanza, también la representante a la Cámara por la población en el exterior, Carmen Ramírez. Escuchémosla pues. En este momento para la creación del Partido Único, o de Poder Popular, como le quiera llamar. Creo que se están dando todas las condiciones, y estas condiciones tienen que ver con la voluntad que ha sido también un llamado del presidente Gustavo Petro, no solamente desde ahora, sino desde siempre. Es un momento crucial para todas las izquierdas, los movimientos progresistas, el movimiento alternativo, el movimiento que cree verdaderamente en el cambio. La única posibilidad es la unidad en estos momentos. Y más que de unidad, yo quisiera hablar de proceso unitario, que involucra además, es un espectro mucho más amplio en este sentido. Así que creo que hay condiciones, ya varios partidos han manifestado su intención de caminar hacia la unidad. Yo pertenezco al Partido Colombia Humana y hoy estoy aquí en el Congreso de la UP para dar un saludo y para invitar justamente a esa necesidad que tenemos de construir en un solo camino para obtener una meta, y es darle continuidad, no a un proyecto. El proyecto ya es un proceso, para darle continuidad al proceso unitario en Colombia, para darle un proceso, unidad al proceso político que se merece este país. En ese se habla de la disolución de algunas personerías jurídicas de los colectivos que hacen parte del pacto histórico. ¿Qué ocurriera si ninguna colectividad o partido político desistiera de su personería? Bueno, ya en estos momentos hablar de que ningún partido va a desistir de su personería jurídica es absolutamente incompatible con lo que está pasando, porque todos han manifestado la necesidad de caminar hacia la unidad. Así que lo que toca ver en estos momentos es cómo queremos construir ese proceso unitario a partir de las experiencias, de las tendencias políticas que hay, a partir incluso de las diferencias e incluso de los conflictos. Tenemos que superar. ¿Hay algún temor en la sociedad y las mismas militancias de que al disolver las personerías jurídicas, el Consejo Electoral de Colombia, que nos quiere tanto entre comillas, no nos va a conceder personería jurídica? Entiendo mal que es todas menos una para en torno a esa acomodarnos al nuevo partido. Bueno, ayer en el Congreso de la República estuvimos aprobando la reforma política y electoral, y yo creo que ahí se anotan algunas cuestiones que tienen que ser definitivamente de darle una competencia estrictamente al Consejo Nacional Electoral para que este tipo de cuestiones no sucedan. El Consejo Electoral puede tomar decisiones como la de mandar a investigar al presidente Gustavo Petro por tener supuestamente rubros de campaña fuera de la campaña, pero pues sabemos que el Consejo Nacional Electoral está obrando de manera inconstitucional, y este tipo de cuestiones pues no las vamos a permitir, y esto también incluye el hecho de que no se otorgue una personería jurídica en caso de llegar a la audiencia tan plural, diversa de Radio Clarín de Colombia y Clarín de Colombia. Una despedida, un saludito. Un saludo, audiencia. Manténganse siempre firmes para construir la Colombia que nos merecemos. Depende de ustedes, depende de nosotros, y aquí estamos, por supuesto, para apoyar. Así es la representación del pacto histórico, así que, querida audiencia, no lo dude más. Ahí tenían a la representante Carmen Ramírez de la militancia en el exterior, en el Congreso de la República de Colombia, planteando el proceso unitario. Oye, también nos encontramos esta semana con alguien del siglo pasado, sí, cuando caminábamos bien, cuando pensábamos, hablamos, y cuando sabíamos que era el respeto, que era el amor, la tolerancia, cuando sabíamos decir muchas gracias, por favor, me facilita, me colabora. Oiga, nos encontramos con un curtido dirigente popular
de los campesinos, de los territorios, de la periferia profunda de la Colombia oculta, y es precisamente Germán Olarte Palomino, del Guaviare, quien dice buscar la unidad y entre las diferencias y empezar a limar todo tipo de aspereza es el camino que nos queda. Escuchémosle pues. Y preséntenos. Mi nombre es Germán Olarte Palomino, vengo del departamento del Guaviare, soy cofundador de la Unión Patriótica y lo hicimos allá el 20 de julio de 1985 y siempre estamos firmes en la militancia Unión Patriótica. ¿Qué le aconseja a la sociedad en la actualidad? Que ven a veces como con rubor o miedo, no rubor, sino temor de que de pronto sean asesinados como la primer parte de la historia de Unión Patriótica. Tenemos que buscar la unidad y entre las diferencias empezar a limar asperezas y buscar la paz total y sobre todo también la paz con el medio ambiente. ¿Cómo podemos trabajar hacia la paz total cuando los grandes medios de la desinformación a diario están atornillando un remoquete de que esto es la alcahuetería y otras cosas y que es imposible? Con los movimientos comunales, cooperativos, sindicales, obreros, campesinos, tenemos que empezar a acordar y a entrar a los procesos de paz para que no sean solo los militares y el gobierno, sino la sociedad civil que estemos allí. En otras palabras, la paz se hace con los contrarios, no es entre nosotros mismos, porque algunos critican que cuando estamos hablando con los distintos a nosotros es que estamos traicionando. ¿Qué les dice a ellos para ir cerrando? Sí, tenemos que llegar a un gran consenso nacional, a una unidad por la paz entre todos, porque la verdad que nos metieron en un conflicto desde cuando se peleaban liberales y conservadores y ahora ya el conflicto lo llevan hasta en los deportes. Aquí vemos que los rojos y los azules siguen peleando. Quiere decir que es una cosa sistemática en que nos ponen nos dividen bajo el efecto de la disputa. Entonces tenemos que entrar con la armonía, aprovechar el oxígeno que producen las selvas del Guaviare, aprovechar el agua dulce que viene por los ríos aéreos a Bogotá y nosotros desde allá le mandamos amor a todo el planeta Tierra porque producimos servicios ambientales, pero hay que pasar la factura y que ojalá se cambie los servicios ambientales por la deuda externa, como dijo Fidel Castro en el 92 en Río, páguese la deuda ecológica, más no se pague la deuda externa. Ahí tiene, querida audiencia, con ideas, con propuestas. Muy amable señor periodista, compañero de la lucha a través de las letras y de los medios. Y ahí estamos, sí, en torno a la prensa contrahegemónica, Radio Clarín de Colombia y Clarín de Colombia, para continuar hasta siempre por la emancipación de nuestros pueblos. Así es, compañero. Ahí teníamos precisamente a Germán Palomino desde el departamento del Guaviare. Desde las diferencias, limar asperezas. Y entonces seguimos ahora un ligero y apretado resumen noticioso a través de Saúl Ignacio Peláez Arango. Amable audiencia y un abrazo cordial. A continuación un pequeño resumen de noticias de los últimos días. La primera de esas noticias: sigue muy fuerte la temporada de lluvias en Colombia y para la muestra de un botón, todo lo que ocurrió los días 6 y 7 de noviembre en la ciudad de Bogotá con inundaciones muy fuertes por las principales avenidas y calles de esta ciudad. Lo mismo aconteciéndose en varios municipios de la sabana de Bogotá, especialmente en municipios como Villapinzón, donde un fuerte granizado tapó absolutamente todo. La segunda noticia: levantada la sanción contra Atlético Nacional de Medellín para poder tener presente al público en el estadio Atanasio Girardot, que en principio era de 6 fechas, pero se redujo a 3 y por lo tanto Atlético Nacional podrá tener público en el clásico de la fecha 18 del fútbol profesional colombiano contra Independiente Medellín. Y la última noticia: reggaetoneros bogotanos quisieron cantar en el metro de Medellín y la gente les llamó la atención debido a que eso no se puede hacer. Para Radio Clarín de Colombia, desde la ciudad de Medellín, Saúl Ignacio Peláez Arango. Ahí tiene, querida audiencia, y así hemos llegado al final de esta emisión. Nos vemos el
Radio Clarín. Radio Clarín de Colombia.